De todos modos, faltaba poco para que le llegase el turno a Kill. Moviéndose con ligereza, colgó el neceser en el gancho de la puerta y entró en la ducha. El agua estaba caliente, mejor que la ducha caliente al 50% que había tenido en el Hotel 23. Cantó mentalmente el himno norteamericano al verso que dice Hogar de los Valientes. Pensó que ya era el momento de agarrar la toalla. Al salir de las duchas, Kill se fijó en que uno de los marineros no se había puesto sandalias de goma y pensó para sus adentros: ¿será guarro? Kill habría preferido hacer lucha libre con un no muerto antes que entrar descalzo en las duchas de un submarino de la Armada estadounidense. Bueno, casi. Al regresar al camarote, tuvo buen cuidado de no despertar a Sayen. Este aún roncaba y hablaba tan solo en sueños. Se puso el mono, la gorra de visera y el cinturón con la pistola y se dirigió a la cantina. El comedor de los oficiales había cerrado por la necesidad de concentrar recursos. Para bien o para mal, los oficiales y los soldados rasos comían juntos. Descolgó su taza de café del gancho en la pared. Se alegró de ver que empezaba a formarse un pozo respetable en el fondo del recipiente. Como todo el mundo se encargaba de sus propios platos, no había peligro de que nadie le lavara la taza por error. Muchos de los oficiales se burlaban de él, pero Kill era más antiguo en el ejército y le gustaba que la taza estuviera recubierta por dentro con una costra de café antiguo. Así se conservaba el sabor. El café del submarino necesitaba toda la ayuda posible. Se servía en cantidades escasas y sabía a agua de fregadero. Le pidió un huevo en polvo y una tortilla de queso al muchacho que trabajaba al otro lado de la parrilla. Mientras la tortilla se hacía, se sirvió copos de avena en un cuenco desportillado. Desde su primer desayuno a bordo se había dado cuenta de que había bichitos cocidos entre los copos de avena, pero había llegado a la conclusión de que lo mejor sería tratar de no verlos. Se quedó sentado en la mesa a solas, viendo el canal de televisión del submarino. La serie que pasaba en la pantalla que colgaba sobre el comedor era La fuga de Logan. Kill se acordaba de haberla visto hacía años y se rió con el robot reluciente que iba de un lado a otro por la pantalla al estilo de los años 70. El capitán Larsen, oficial al mando del Virginia, entró en el comedor con la bandeja de comida en el mismo momento en el que el Kill se llevaba a la boca una cucharada de huevo en polvo y empezaba a masticar. ¿Le importa si me siento con usted?, preguntó el capitán. No, señor, respondió Kill en un intento por hablar y comer al mismo tiempo. ¿Cómo anda todo, patrón? ¿Hay alguna novedad? Sabe usted muy bien que no debería llamarme patrón. Esto no es un barco mercante, dijo el capitán con una sonrisa, pero le voy a responder a su pregunta. El submarino aún se encuentra en perfectas condiciones para llevar a cabo su misión y falta solamente una semana para avistar Diamond Head desde la escotilla de la torreta. El único punto negativo del que tengo que informarle es que nuestras comunicaciones con el portaaviones se interrumpen sin cesar. Solo podemos informarles de nuestra situación cuando las caprichosas ondas de alta frecuencia de nuestras radios se deciden por rebotar en la dirección apropiada. Kill pensó durante un momento antes de preguntarle: ¿cuál va a ser nuestro objetivo principal en Hawái? He oído rumores entre la tripulación de que vamos en busca de suministros, pero parece una empresa muy arriesgada. Venga, explíqueme usted por qué lo piensa, dijo el capitán. Aunque de mala gana, Kill se lo explicó. Bueno, pues para empezar, se trata de islas. Oahu y muy especialmente Honolulu estaban muy pobladas cuando los muertos empezaron a levantarse y, como son islas, las criaturas no habrán tenido manera de marcharse de allí.
Sería muy arriesgado tratar de conseguir suministros con un número tan grande de criaturas de esas apelotonadas en los lugares donde deberíamos trabajar. Además, he oído lo que decían los cocineros en el pasillo. Si se establecen las raciones adecuadas, el Virginia tiene provisiones para 6 meses, más que suficientes para llegar a China y regresar a Panamá, o cualquier puerto a donde queramos dirigirnos. Muy bien. Aunque en otro tiempo estas cuestiones se habrían clasificado como de alto secreto, me imagino que no correremos grandes riesgos de seguridad si las comentamos en la mesa. Conseguir suministros es uno de nuestros objetivos, pero no el prioritario. Lo que necesitamos son medios para evaluar la situación mientras navegamos hacia el oeste de Hawái. Necesitamos indicaciones y advertencias. No tenemos ni idea de quién ni de qué ha sobrevivido. Podría muy bien haber una flota de barcos de guerra chinos operando en las aguas costeras. Si se diera el caso, no sabríamos cuál es la política que siguen y, si no pudiéramos estudiar sus intenciones antes de encontrarnos con ellos, nos hallaríamos en seria desventaja. ¿Y qué tiene que ver Hawái con eso?, preguntó Keel. Usted tendría que saberlo. Es usted quien en otros tiempos trabajó en la inteligencia de señales desde el aire. Al oír esta última frase, Keel se dio cuenta de lo que quería decir. ¿Cunia? Sí, lo ha entendido usted. Llevamos a bordo a un intérprete de chino que tal vez sea la única persona viva que ha trabajado en las instalaciones del Centro Regional para Operaciones de Seguridad de Cunia. Nuestro agente estuvo destinado allí hace 2 años y conoce los sistemas. Proporcionará apoyo logístico a la Fuerza Expedicionaria Clepsidra una vez hayamos despejado las instalaciones de la cueva. ¿Y cómo vamos a despejarlas? Debe de haber unas 800.000 criaturas en esa isla, y apuesto a que la situación en las instalaciones subterráneas no será distinta. El capitán se tomó un largo trago de café y dijo: de acuerdo con las últimas estimaciones de inteligencia, Oahu tiene una población muy escasa, quizá 200.000 en la isla entera. Keel le replicó con escepticismo: ¿de dónde ha salido exactamente ese número? No trabajo en el censo y ya sé que este desastre tuvo lugar en enero y por lo tanto era temporada baja, pero de todas maneras me parece muy poco. Larsen se arrellanó en la silla y se sacó un mapa del bolsillo de la camisa. Entonces, ¿no se lo había contado? Échele una mirada a esto. Keel desplegó el plano y halló la respuesta a su pregunta. Al tiempo que le tomaba el plano de la mano, el capitán dijo: como puede usted ver, un arma nuclear estratégica terminó para siempre con la temporada turística en Oahu. En ese momento, Keel perdió las ganas de acabarse los huevos en polvo. 19. El trecho de la carretera por el que se guiaban Doc y Billy estaba cubierto de hierbas altas en la mediana y en los lados. El camino que había de llevarlos hasta el misterioso paquete de equipamiento, representado tan solo por un símbolo pequeño en un enigmático mapa, se adentraba en los desiertos de Texas. Veían la carretera tan solo de vez en cuando, en lugares donde los escombros habían impedido que la vegetación creciera. Las heladas y deshielos estacionales y la absoluta falta de mantenimiento habían transformado algunos trechos en hoyos repletos de grava. Doc recordó los rastros apenas reconocibles de las antiguas vías del tren del siglo XIX en su ciudad natal. No pasará mucho tiempo hasta que las carreteras queden igual, pensó. Doc llevaba un mapa en un estuche sujeto al antebrazo izquierdo, plegado para que quedara a la vista la zona en que ese momento atravesaban. Seguía contando sus propios pasos y comprobaba cada 100 metros la posición en la que se hallaban.
Doc informó en voz baja a Billy. 1000 metros hasta el objetivo. Recibido, susurró Billy en respuesta. Siguieron adelante por un antiguo camino de ganado muy cercano a la carretera. No se veían trazas de los no muertos, tan solo el viento nocturno y la parcial luz de la luna los acompañaban. Billy, más adelante hay un paso elevado. Tendremos que meternos en la carretera y pasarlo, muchacho. Esto no me gusta, jefe. Es un mal asunto. Bueno, pues ¿qué quieres hacer?, preguntó Doc, con lo que le pedía a Billy una alternativa. Lo hacía a menudo con sus hombres. Los presionaba para que tomaran decisiones tácticas sobre la marcha. Pensaba que así los convertiría en mejores líderes. Mantengámonos a unos metros de la carretera y acerquémonos todo lo posible al paso elevado. Y luego miremos abajo. Si es un lugar infestado, iremos por el paso. Y si no, por abajo. ¿Pero qué mierda es esa? ¿No has visto la roca? No hay que ir nunca por abajo, le replicó Doc en broma. Se rieron juntos con voz queda y se acercaron al paso elevado sin entrar en la carretera. Doc estaba al mando, pero no era idiota. Escuchaba a sus hombres, especialmente a Billy Boy. Billy era indio apache y tenía unos instintos asombrosos. Era cauto como un lobo. Si Billy corría, empuñaba la carabina o se arrojaba al suelo, Doc haría lo mismo y al instante. Doc echó una ojeada al otro extremo del paso elevado con la mira de la carabina. El lugar estaba lleno de coches, tanto arriba como abajo. Estudió cuidadosamente los detalles a través del visor. Billy instintivamente cubría su posición. Doc miró hacia uno y otro lado, pero descubrió tan solo a unos pocos cadáveres no muertos hibernando dentro de los coches o atrapados entre los montones de escombros. De repente, Billy sintió un aroma a podrido en el aire y le dio una palmada en el hombro a Doc para advertírselo. Billy se pellizcó la nariz, a modo de señal silenciosa de que tenía que aclararle el motivo de la alarma. Al cabo de unos segundos, ambos vieron la primera línea que doblaba un recodo en la lejanía y avanzaba por la carretera. Vienen hacia aquí. Ahora el olor es fuerte. Son un montón. Quedémonos quietos durante un minuto y veamos lo que sucede. No quiero caer a ciegas entre sus garras, respondió Doc. Al cabo de unos tensos minutos se hizo evidente cuál era la situación. Un enjambre grande y vociferante se acercaba por el norte y caminaba hacia ellos por la carretera que pasaba por debajo del paso elevado. Les quedaba poco tiempo. Billy, tenemos que movernos ahora mismo. No podemos quedarnos atrapados en este lado. Si nos viéramos en esa situación, no podríamos ir por el paquete de equipamiento. Ambos operativos se echaron a correr. La adrenalina los empujaba hacia la salida occidental del paso elevado y mientras duró, los casi 30 kilos de equipaje les parecieron ligeros como una pluma. Corrieron en dirección perpendicular sobre la carretera de abajo. Los gemidos de la horda que se acercaban sacaron de su invernación a las criaturas más próximas. Billy volvió el rostro hacia Doc. Fuego. La carabina con silenciador de Billy acabó con 3 criaturas que se encontraban sobre el ruinoso paso elevado. Doc le siguió con disparos contra otras 2. Disparó bajo contra la segunda y la bala atravesó el cuello de la criatura sin perforarle la columna vertebral. Y derramó músculo y grasa, muertos sobre la baranda del paso. Doc se despreció a sí mismo en silencio por no haber tenido en cuenta el punto de mira y el punto de impacto de su arma. Como es habitual en las miras de punto rojo, su Aim Point Micro estaba montada unos centímetros sobre el cañón de la M4 y por ello, si no se compensaba, tenía un punto de impacto bajo en distancias cortas. Disparó otra bala contra el remate de la cúpula y dio en el interruptor de la criatura. Temporizadores e interruptores, recordaba Doc.
El cuerpo humano se componía de varios temporizadores de muerte, pero de muy pocos interruptores. Un disparo a la arteria femoral era como activar un temporizador. Un disparo al corazón o al cerebro era como pulsar un interruptor, pero tan solo si se trataba de un ser humano vivo. Las normas habían cambiado y había que contar tan solo con un interruptor. Los no muertos no respetaban los temporizadores. Las exigencias de precisión que se requerían de los equipos SEAL se habían elevado desde que los muertos empezaron a caminar. Un disparo al centro de masa, que en otro tiempo habría contado como interruptor, había pasado a ser un tiro errado. El único impacto válido era el que se producía por encima de la nariz y por debajo del cuero cabelludo. Doc y Billy atravesaron el paso elevado a toda velocidad, como ladrones en la noche. Los anteojos de visión nocturna les permitieron ver varios coches apilados unos 30 metros más allá. Tendrían que rodear la montaña de chatarra para llegar al otro lado. Los primeros elementos del enjambre empezaron a pasar por debajo del paso elevado. El río principal de cadáveres se acercaba a toda velocidad. El viento cambió y el olor mareó a Doc. Las moléculas de podredumbre se le metían por las fosas nasales. Doc sabía que lo más peligroso y terrible de un enjambre como ese era que la cabeza de la serpiente de no muertos podía cambiar de rumbo y dejarse atraer por cualquier cosa. Un perro extraviado, un ciervo, una alarma de coche que aún pudiera dispararse, cualquier cosa. Doc, lo mejor sería que nos quedáramos a la mitad del paso y viéramos hacia dónde se dirigen. No querría quedarme en el lado equivocado. Podríamos llegar a vernos muy mal, sugirió Billy. Doc se imaginó por un instante la peor de las posibles situaciones. ¿Y si el enjambre se divide y entran en el paso elevado por ambos lados? Estaríamos perdidos. Tenemos que sortear esos coches y seguir adelante unos pocos centenares de metros. Nos quedan unas 2 horas, si es que queremos emprender el camino de vuelta a tiempo para llegar antes de la salida del sol. Esperaremos un poco, pero no porque me guste. Echa una mirada. Los 2 hombres se asomaron por la baranda y contemplaron la riada de no muertos. Aunque los dispositivos de visión nocturna no proporcionaran nitidez a largas distancias, serían muy bien que lo que estaban viendo era una masa de criaturas de 1,5 kilómetros de largo y 10 metros de ancho. Ni uno ni otro querían ir más allá en el empleo de las matemáticas. Lo que había empezado por ser un torrente de no muertos se había transformado en un río caudaloso. A la mitad del paso elevado, Doc y Billy se pusieron a andar en cuclillas, no porque fuera a servirles para nada, sino porque tenían un miedo de muerte. Era como agacharse al salir de un helicóptero en funcionamiento. No sirve para nada, pero tampoco es una mala idea. Llegaron a la montaña de chatarra. El río andante que pasaba por debajo había alcanzado su máximo caudal y hacía vibrar el paso elevado. Doc se arriesgó una vez más a echar una ojeada por encima de la baranda y vio por lo menos 800 metros de cuerpos andantes a uno y otro lado del paso. Las criaturas no parecían sospechar que una posible presa las espiaba desde lo alto. Algunos de los monstruos trataban de separarse de la jauría, pero regresaban enseguida, atraídos por el tumulto. «Hagamos una pausa y tomémonos un bocado», propuso Doc. «A mí me parece buena idea. Nos quedan por lo menos 20 minutos». Mordisquearon unas barras energéticas caducadas y se bebieron el vino yodado mientras el paso retemblaba bajo sus pies y el río de no muertos, sin darse cuenta de nada, seguía adelante por una carretera abandonada que no conducía a ninguna parte. 20. Círculo polar ártico. Crusoe, Mark y los otros 3 supervivientes de la base se reunieron en la sala de juntas adyacente al centro de controles. Los asesores militares de la base, Brett y Larry, así como Hei Wei Ching,
el científico estaban de pie, embutidos todavía en pesados trajes aislantes cubiertos de escarcha. Heiwei hablaba en un inglés muy pobre y a veces propiciaba momentos de humor políticamente incorrecto entre el resto de supervivientes. Antes de que lo asignaran al Ártico, el ciudadano chino Heiwei había solicitado la nacionalidad estadounidense. Se había presentado voluntario para el servicio de la base 4 a fin de acelerar la tramitación de su solicitud. La adquisición expedita de la ciudadanía era uno de los incentivos que se ofrecían a cambio del arduo esfuerzo que requerían los programas estadounidenses de investigación en el Ártico. Todo el mundo lo llamaba Kung Fu o simplemente Kun por su pasable semejanza con Bruce Lee. Aunque Crusoe, Mark y Kun hubieran convivido durante los últimos meses con Larry y Brett en un espacio apenas si más grande que el de una estación espacial moderna, no sabían casi nada acerca de ellos, salvo que eran militares y que habían tomado parte en las labores que se desarrollaban en aquel lugar antes de que la mierda llegara a los hielos. Antes de que los no muertos se levantaran, muchos operativos estadounidenses habían sospechado que había centenares de bases secretas por todo el mundo y que en muchos casos se les asignaban funciones falsas para ocultar su verdadero propósito. Antes de la caída del hombre, la base 4, al menos en teoría, se dedicaba a perforar los hielos en busca de muestras de mineral, pero eso era lo mismo que hacía el resto de bases que había en el Ártico y que pertenecían a una docena de países más. Larry y Brett no hablaban nunca de su condición de militares, pero el corte de pelo y la manera de comportarse lo habían dejado bien claro desde el mismo momento de su llegada. Igual que todos sus predecesores, los nuevos miembros del equipo habían aterrizado en un avión C-17 antes de que empezara el invierno. Cada vez llegaban caras nuevas, pero el corte de pelo y la actitud eran los mismos. Larry estaba muy enfermo y había empeorado durante las últimas semanas. Mark pensaba que Larry debía de haber contraído una neumonía de las malas. Le habían administrado la mitad de los antibióticos que quedaban en la base, sin efectos perceptibles. Durante la mayor parte del tiempo, Larry a duras penas lograba mantenerse en pie y a menudo se había visto que Brett le ayudaba a ir y a venir por diferentes zonas de la base. Al menos Larry tenía la consideración de llevar puesta una mascarilla que le cubría el rostro. No podían arriesgarse a que nadie más se pusiera enfermo, especialmente Crusoe. Lo más probable era que todos ellos se congelaran en 18 horas si Crusoe moría o quedaba impactado. Era él quien lograba que los generadores funcionaran de acuerdo con lo previsto y también había conseguido producir biocombustibles rudimentarios con los productos químicos cada vez más escasos y las grasas que rescataban de la comida. No era uno de los prescindibles, eso estaba claro. Bien, gracias por haber venido, dijo Crusoe, dirigiéndose al pequeño grupo. No voy a perder tiempo con preámbulos. Hemos establecido contacto. ¿Con quién?, preguntó Brett, emocionado. Con el portaaviones estadounidense George Washington. ¡Joder! ¡Estamos salvados!, exclamó Larry y tosió con fuerza bajo la mascarilla. Crusoe frunció el ceño y dijo: En realidad, no. Se encuentran en el Golfo de México y no podrían llegar hasta aquí aunque quisieran. Nosotros estamos en el Círculo Polar Ártico, por el lado del Pacífico. Aunque tuvieran un rompehielos, tardarían demasiado en venir. Para cuando llegaran, se nos habría acabado las provisiones y estaríamos en estado sólido, literalmente. Tenemos que empezar a pensar en planes de contingencia. Larry tosió de nuevo y ensució de porquería la tela que le cubría el rostro. Después de una ristra de palabrotas y un cambio de mascarilla, preguntó: ¿Qué planes? Es como si tuviéramos en una base marciana. Si no acude una de la partida de rescate, dentro de 1 o 2 meses nos habremos transformado en bloques de hielo. Sí, puede ser, pero yo no me rindo, respondió Crusoe, con voz más fuerte de lo que se había propuesto. Bajó un poco el tono y prosiguió:
Es cierto que apenas nos queda combustible, pero tengo un plan que podría funcionar. Te escuchamos, dijo Brett. He modificado el Snowcat para que funcione como biocombustible. Así ahorraríamos combustible normal y podríamos emplearlo en la calefacción de esta base. Nos mantendríamos a una temperatura suficiente para seguir con vida, digamos que a unos 10 grados. Tendríamos que acostumbrarnos a dormir con el traje aislante para gastar menos combustible y prescindir de las alas exteriores. Ahora mismo contamos con mucho espacio y desperdiciamos un montón de combustible en mantenerlo cálido. Larry, tú y Brett tendríais que conformaros y pasar a los dormitorios de los civiles y sellar las habitaciones que ocupáis ahora. Espera un momento, joder, gritó Larry. ¿Para qué tenemos que venir aquí? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Escuchadme. O los dos venís con nosotros o os congelaréis. Yo controlo la temperatura, la oscuridad y la luz y voy a dejar fuera vuestras habitaciones dentro de 48 horas. No es nada personal. Tengo que estar cerca del equipamiento y no pienso mudarme al área militar contigo y con nuestro amigo Pulmón de Hierro. No le respondieron ni Larry ni Brett. Habían entendido la jugada. Crusoe les vio volver los ojos el uno al otro lado, intranquilos. Ambos eran militares y lo más probable era que entre ambos calcularan algún medio para recuperar el poder. Crusoe no confiaba en ellos y probablemente no iba a confiar jamás. Al cabo de un momento, Larry tosió y dijo: «Tenemos menos biocombustible que combustible normal. ¿Cómo podrás producirlo en cantidades suficientes para el Snowcat?» Ahí es donde mi plan se vuelve raro y tal vez un poco peligroso. Hasta este momento hemos preparado el biocombustible con aceite de cocina ya usado. Ahora tenemos poco porque lo he utilizado para alimentar uno de los generadores y ahorrar combustible de verdad. Creo que se me ha ocurrido un medio para obtener grasa animal en cantidades suficientes para recorrer 160 kilómetros con el Snowcat hasta la zona de hielo delgado. Si desde allí pudiéramos contactar con alguien mediante la radio portátil... Brett le interrumpió. Si lo que quieres es matar a los perros que tiran de los trineos, yo te digo que... Crusoe interrumpió a Brett a media frase. No se trata de matar a los perros. Quizá vayamos a necesitarlos. Deja de preocuparte por la comida, Brett. Aquí tenemos provisiones suficientes para aguantar bastante tiempo, hasta que todos nosotros nos hayamos ido o muerto. De todos modos, la grasa que contienen esos perros no sería suficiente para producir combustible en cantidades significativas. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Larry, impaciente. Crusoe le miró a los ojos y le dijo: «Vamos a tener que descender en rappel al barranco y volver a ver a nuestros viejos amigos. Algunos de ellos estaban gordos. La grasa de su cuerpo se congeló y se habrá conservado. Allí abajo debe de haber cientos de kilos. Así podríamos producir combustible suficiente para salir de aquí y si tenemos suerte incluso nos quedaría para luego». «Estás como una puta cabra, Crusoe», dijo Larry. «No te digo que no, pero si no se te ocurre otro procedimiento mejor para mantener los generadores en marcha y ahorrar el combustible necesario para que el Snowcat nos saque de este agujero en el hielo, será mejor que te calles. Además, tú estás demasiado débil para descender al barranco y volver a subir aunque sea una sola vez, así que mejor no digas nada. Son más de 60 metros, la mayoría cortados a pico. Necesitaremos a 2 personas en el fondo para que aten los cadáveres con las cuerdas y 2 arriba con los perros para tirar de ellos». Se miraron los unos a los otros, a la espera de que alguien dijera algo sobre aquel plan. Crusoe no les dio tiempo para pensarlo. «Entonces estamos de acuerdo. A ver, cabrones, ¿quién de vosotros va a bajar conmigo?» A una semana de Oahu, Cheyenne y yo nos hemos familiarizado por lo menos con una parte de los cauces por los que discurre la vida cotidiana en el submarino,
Entendemos la jerarquía de privilegios. Aunque tengo piernas de marinero, desde los tiempos que serví en navíos de la Armada, el trabajo a bordo de un submarino implica un cambio cultural. He estado ayudando en la sala de radios, más que nada por razones egoístas. He aprovechado la posibilidad de manejar los aparatos para mandar mensajes a George Washington y así es como me he informado a mi familia del Hotel 23 que estoy bien. Hasta ahora ninguno de los que viajan a bordo se ha quejado. El mensaje más reciente era de John. Tara envía recuerdos. Aunque solo sean 4 breves palabras, incluso esos mensajes tan cortos me ayudan. Hace menos de 2 semanas que me marché. Parece que haya pasado más tiempo. Al no tener correo electrónico, es como si volvieran a los tiempos en los que la comunicación era más personal y se valoraba más. Me pregunto cuántos jóvenes de la generación yo morirían durante el estallido de la plaga mientras miraban si habían recibido algo en el smartphone o colgaban actualizaciones anodinas en la página de una red social. Seguro que decían algo de este estilo. Joder, están echando la puerta abajo. Aunque esos chavales vivieran tan solo para sí mismos, cuánto deseo que hubieran sobrevivido. Desde que todo empezó, por desgracia, he tenido que devolver a un montón de criaturas en pantalón pitillo al polvo del que vinieron. Hace unos pocos días, el capitán me informó de nuestra misión en la isla de Oahu. A decir verdad, los detalles no me sorprenden, aunque sí el riesgo que vamos a correr, por lo poco que podemos ganar en ello, de acuerdo con la inteligencia militar. El ataque nuclear contra Honolulu tuvo éxito y provocó la total aniquilación de la ciudad y de las áreas residenciales vecinas. Pero creo que Larsen peca de excesivo optimismo al creer que el ataque nuclear contra Hawái habrá tenido más eficacia en el exterminio de las criaturas que los que se lanzaron en los Estados Unidos continentales. Apuesta que la gran mayoría de los monstruos debía de hallarse en Honolulu en el momento de la detonación. De acuerdo con mi opinión profesional, es una conjetura temeraria. Él es el capitán de este submarino y yo estoy aquí tan solo como asesor externo, pero no vacilé en expresar mi desacuerdo al respecto. Mi opinión personal es que el intérprete chino debería quedarse a bordo y que tendríamos que encargarle que maneje el equipamiento de inteligencia de señales para protegernos y para estar al tanto de cualquier indicio de actividad militar china. Es muy probable que, si lo desembarcamos en la isla, las criaturas nos dejen sin intérprete. Además, no tenemos ninguna garantía de que los sensores de la base de Cunha todavía funcionen, tanto tiempo después de que Hawái se quedara a oscuras. Lo más grave es que no tenemos ni idea de la situación actual en la base de Cunha. Se encuentra bajo tierra en su mayor parte y podría haberse inundado, podría estar abarrotada de muertos irradiados y también podría ocurrir que se hubiera derrumbado bajo una cabeza nuclear mal dirigida. No lo vamos a saber hasta que no pongamos pie en tierra y yo no pienso apoyar ese plan, ni ahora ni nunca. Máximo dominadas 5. Flexiones de brazo 65. 2,5 kilómetros en la cinta ergométrica. 11-15. Ojalá que la rueda de andar siga funcionando. Me he acostumbrado al lujo de mover las piernas para hacer ejercicio y no para salvar la vida. 21. Sureste de Texas. Billy, ¿eso es lo que a mí me parece que es? ¿Qué? Doc activó el láser y apuntó unos pocos cientos de metros más allá, al campo. ¡Eso! Parece como si alguien hubiera venido hace poco con un arado y hubiese empezado a tirar. Los dispositivos de visión nocturna no me permiten verlo bien. De acuerdo con el mapa, ese es el lugar donde tendría que estar el equipamiento. Vamos allá, no te alejes de mí. Recibido.
Los dos hombres saltaron sobre la cerca y avanzaron de cuclillas en dirección a la tierra donde se había abierto un surco. El viento cambió de dirección y sintieron el fétido olor del enjambre que se hallaba en la lejanía. «Joder, qué mal huele este sitio. No nos los discutiría a nadie», dijo Doc con voz de queda. «Un centenar de metros. Parece que la carga tocó tierra allí y que después alguien la arrastró por el paracaídas. Veamos a dónde llega ese rastro». «Te sigo, pero separémonos unos metros, ¿de acuerdo?», dijo Billy. «Está bien, separémonos, pero no lo suficiente como para perdernos de vista. Y mírame cada pocos segundos. Yo haré lo mismo». «A mí me parece bien. Vamos». «Vamos». Siguieron la pista marcada en tierra a lo largo de 400 metros hasta que llegaron a una loma baja. Al acercarse oyeron un sonido como de ropa que se agita en un tendedero con la brisa veraniega. Miraron desde lo alto de la loma y vieron su objetivo: una carretilla envuelta en plástico puesta de lado, con un paracaídas desgarrado que ondeaba en línea recta como si hubiera sido la cola de un cometa enloquecido. El sonido de la tela tendría que haber atraído a las criaturas durante los días y semanas que habían pasado desde que la carga se posó allí. Había unas 2 docenas al pie de la loma, invernando, a la espera de una criatura viva que activase sus primitivos circuitos. Doc lo sabía por la manera como estaban plantados, cual centinelas de piedra. Habían llegado en busca de comida y se habían visto obligados a quedarse quietos para no consumir su desconocida fuente de energía. Aquel era un misterio desconcertante. Doc sospechaba que derivaban energía de algo que no era la comida, cada vez más escasa, que cazaban y consumían.